Hola amigos y amigas, nos encontramos en un nuevo programa de Constitución de Región. Pero esta vez vamos a hacer algo especial, que no es habitual. Vamos a entrevistar a un extranjero, avecindado a Chile, abogado venezolano, casado con una venezolana, emigró de ese país a Chile, tiene una hija, por tanto la hija es chilena, y él tiene una mirada ciertamente distinta a nosotros, porque vivió las penurias, lo que pasó en Venezuela, por eso más de casi 1 millón de venezolanos están en Chile y se han tenido que migrar, atravesar el desierto, arriesgar su vida. Hay personas que han muerto, no lo hacen por gusto. ¿No? Venezuela es un país maravilloso, era un país maravilloso, ya una playa maravillosa, ¿no es cierto? Como un buen estándar de vida, petróleo, y uno observa desde afuera cómo se lo han saqueado. ¿No? Y uno dice que lástima cuánto va a costar levantar Venezuela para ser lo que era antes, ¿no? Porque era un país muy rico, ¿no? En producción de petróleo fundamentalmente, pero se politizó en extremo, empezaron a comprar los votos de Centroamérica y por tanto se entregaba petróleo incluso a Cuba y después no le pagaban, incluso a Rusia, y eso hizo que Venezuela hoy día siendo país rico es pobre. Esa es paradoja de la vida. Me encuentro con don Julio Tovar, con B corta, abogado vecindado en Santiago, y queremos conversar con él sobre la realidad venezolana y también, Julio, la difícil situación de los migrantes. Creo que no es menor cuántos compatriotas tuyos huyeron igual que tú. Entiendo que tú eres exiliado político y eso también tiene una connotación para que nuestro televidente entienda de la importancia del capital extranjero y que ustedes están acá no por gusto. Ciertamente buscaron la opción de Chile, porque era un país consolidado, estaba una economía sana, pero hoy día se encuentran con una situación que ustedes les recuerda probablemente lo que les pasó en Venezuela. ¿Cuál es el escenario? ¿Te trae los mismos recuerdos de lo que pasó con Chávez, con toda esta asamblea constituyente? Bueno, gracias Manuel por la oportunidad de expresar mi experiencia acá y sí, lamentablemente me trae recuerdos primero a cómo pasaron las cosas, a cómo Chávez llega al poder con unas elecciones abrumadoras y aprovecha esa escalada de popularidad para introducir un proyecto constituyente que le diera rienda suelta a todas sus pretensiones, que posteriormente vamos a ir conversando de eso. Pero en tu introducción dijiste algo que es bastante importante, que Venezuela era un país en donde las oportunidades estaban abiertas. Venezuela era un país con una calidad de vida muy por encima de muchos países latinoamericanos y de repente miren en lo que la convirtieron, en lo que se convirtió a través del tiempo. Yo vine a Chile, uno de los países más prósperos de América Latina. En el momento en que yo emigré en 2017 era la economía más sólida de la región junto con la de Uruguay, que estaba ya alcanzándola de cerca. Ahora, viendo esta analogía, que ojalá, no quiero ser profeta del desastre, pero cómo un país sólido y próspero económicamente puede destruirse por ideologías radicales que dividen, que polarizan y cuya pretensión es el poder y que socavan y desintegran las instituciones. Esto puede pasarle a cualquier país. Y llego a Chile, economía sólida, país próspero, y veo que tiene los mismos indicios del cáncer que luego hizo metástasis en Venezuela. No quiero que eso ocurra, ya lo vi venir, sé lo que es. Sé que cuando yo era niño nosotros teníamos un espíritu supremacista de que eso no iba a pasar ahí. Los cubanos que llevaban a través de las misiones de médicos en Venezuela predijeron. Así empezó Cuba, con estos programas sociales, disfrazados de programas sociales que en realidad le dan potestades al Estado para echar su mano sobre el presupuesto nacional, a diestra y siniestra. Y nosotros, la idiosincrasia del venezolano era, eso no va a pasar aquí, eso pasó en Cuba. Cuba es distinta, Venezuela es distinta, es un país, Cuba es una isla, era lo que se escuchaba. Venezuela es Venezuela, así como han escuchado Argentina es Argentina, así como han escuchado Bolivia es Bolivia. Entonces, no se trata del país, por eso una reflexión con la mano en el corazón, se trata del modelo. El modelo que destruye la economía, y la economía es fundamental, es la columna vertebral de toda sociedad. Actualmente es así, lamentablemente es así, y todo lo que vaya en contra del curso de una sana economía va a terminar destruyendo el país. Mira, yo tengo muchos amigos venezolanos ya, que me cuentan que todos los meses le depositan a través de Colombia, atraviesan a Colombia a buscar la plata, plata que recaudan en Chile, por cierto, y ciertamente lo que me he dado cuenta es que el venezolano es una persona muy preparada. Uno observa distintas actividades económicas en nuestra sociedad y encuentra que un garzón es médico, que un taxista es médico, hay ingenieros, es decir, y además el trato. El venezolano, por eso es que le va bien en Chile, porque tiene un muy buen trato, porque es más educado. ¿Ya? Y que ahí se muestra la brecha, que es como la diferencia que uno tiene que decir, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué hoy día nuestros empresarios contratan venezolanos? Porque es más respetuoso,
porque es más educado, desde una garzona, desde una cafetería, en este caso una cajera, etc. Y por eso que duele en el alma ver cómo destruyeron Venezuela, ¿no? Y yo creo que ustedes también, lo más probable que si algún día cae Maduro, muchos de ustedes vuelvan, pero se ve bastante distante, porque hubo su minuto de fragilidad cuando las fuerzas internacionales respaldan a Guaidó, pero después esto se desdibujó por división interna. Claro. ¿Tú ves alguna salida en Venezuela para que finalmente Maduro deje el poder? Eh, Antes de responderte lo que dices de las personas y de la calidad con respecto a la educación, se responde porque cuando destruyen un país y empieza a colapsar la economía, el primer estrato que migra son las personas que están capacitadas, las personas que tienen títulos, las personas que ven la tragedia a futuro y que dicen, esto se está desvalorizando, más adelante mi casa no valdrá, más adelante, entonces empiezan a salir. Primero salen los capitales, primero salen los inversores, a posteriori salen los académicos, las personas que tienen algún tipo de título y después la clase trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las primeras camadas en llegar a Chile eran esas personas preparadas que, bueno, tenían que darle cara a una realidad y hacer cualquier tipo de trabajo para ir escalando. Y ahora estamos viendo una migración en donde ahora no es tan buena como lo era antes porque ya está saliendo absolutamente toda clase de gente de Venezuela porque no hay escapatoria. Y bueno, ahora sí lo que me preguntaste. Yo lamentablemente veo que si no hay una verdadera coalición política para enfrentar lo que es la tiranía de Nicolás Maduro, esto puede perpetuarse por mucho tiempo más porque Venezuela tiene una bendición que a la vez es una maldición, que son las reservas de petróleo más grandes del planeta. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un gobierno autoritario, como pasa en África, con muchos déspotas que están en el poder? Esas arcas que son del Estado no son de la República, son del tirano. Y esto le da para comprar muchas voluntades a través de organismos internacionales, y este apoyo se solidifica y se blinda. Entonces, si a Chávez y a Maduro le ha dado el poder y el dinero para comprar voluntades afuera, imagínate qué hacen con la clase política a nivel interno, en un país donde la calidad de vida es excesivamente baja. Compran voluntades, compran políticos, compran oposición. Entonces, en Venezuela, para decirlo de alguna manera, para que la gente tenga una idea, en Venezuela la derecha no existe, para empezar por ahí. La derecha no existe incluso desde el año 1958, con la caída de Marcos Pérez Jiménez. Todo el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, está controlado por el Tribunal Supremo de Justicia, TCJ, que a su vez está controlado por la tiranía. Entonces esto es un ciclo y donde hay ideales que pretendan, no quiero decir si la izquierda o la derecha son malos o buenos, o quedará para el debate, pero ideales que pretendan, aunque sean un choque en contra de la ideología que predomina, que es la de los ojitos de Chávez, no tienen derecho ni siquiera a inscribirse para poder postularse. Entonces, en Venezuela, a nivel interno y político, yo lamentablemente no veo una salida. Y a nivel de las Fuerzas Armadas, también la cosa está bastante... Claro, porque entiendo que muchos generales son ministros y por tanto tienen doble sueldo. Entonces los tiene capturados porque son parte del gobierno, si tienen doble sueldo. Generales los tiene en el gobierno y por tanto tiene el control político militar. Julio, tú mencionaste algo que es importante. Hoy día está llegando de todo, ¿no es cierto? Ya no está de excelencia, ¿no? Pero te quiero llevar a un tema que es muy complejo, el Tren de Aragua, que obviamente nos tiene muy preocupados lo que ha sucedido en Chile, porque aquí teníamos una realidad distinta, ¿eh? No había ese tipo de prácticas tan violentas de lo que practica este grupo, digamos, de delincuentes, que hay uno que está preso acá, uno de los líderes en la cárcel de Valparaíso. ¿Dónde nace este Tren de Aragua? De donde yo vengo, de Aragua, de la región de Aragua. Entonces es una región central, el litoral, playas espectaculares. Pero el Tren de Aragua, quiero decirle a la gente, incluso un llamado, ellos lo saben porque son los órganos de seguridad que velan por la seguridad interna ciudadana, tanto la PDI como el Carabinero de Chile, que no subestimen al Tren de Aragua sencillamente como simples delincuentes. Eso no es una banda, es una mafia. Y son mafias que saben de su proceso, son mafias sanguinarias que actúan, en su proceder nos hacen recordar a cómo actúan los cárteles mexicanos, a cómo actuaba Pablo Escobar. Y no es un Pablo Escobar, son varios micros Pablos Escobares que están ahí. Y viene de un narcoestado y a mí me duele hablar así de mi país, porque es un país en el que yo nací, es un país que yo sigo queriendo, que sigo amando, que sigo llevando en el corazón, pero las cosas hay que tenerlas claras. Yo no voy a decir acá todos los militares son narcotraficantes en Venezuela porque yo conozco la responsabilidad política y sé que tengo que tener las pruebas,
Pero, por ejemplo, ¿qué más prueba? Que se ha buscado por la DEA Marcos Reverol, quien fue ministro de Defensa de Venezuela y después fue ministro de Seguridad Interna de Venezuela. Fue incluso el tercer hombre a bordo en Venezuela después de Diosdado Cabello, él. Y tiene un expediente abierto por la DEA. Entonces, la DEA, estamos hablando de un narcoestado. Estamos hablando de personas que si en el Estado hay mafias consolidadas a través de la delincuencia organizada, todas las mafias organizadas que vengan de ahí saben cómo controlar el poder y saben cómo lidiar con eso. Y los que están llegando ahora al Tren de Aragua son los que primero estaban por debajo, que obviamente hasta el delincuente está saliendo al ver la falta de todo en el país, y ellos viven más que todo del secuestro y de la extorsión. Entonces Chile es un escenario paradisíaco para ellos, en donde ven grandes empresarios, en donde ven que las personas económicamente están mucho más estables y pueden el peso todavía es una moneda bastante estable con la que ellos pueden hacer sus transacciones, cosas que por eso ellos emigran, porque en Venezuela o tendrían que hacerla en dólares, porque el bolívar ya no les servía para nada. Entonces, antes de que esto escale y de que estas personas sea algo que no puedan sacar del país, hay que atacarlos ahora que están en su génesis. ¿Y cuándo nacen o cómo nacen esta mafia? El Tren de Aragua nace de las cárceles, nace de la penitenciaría de Tocorón, de Estado de Aragua. En Tocorón, que es una región rural, más o menos al sudoeste de Maracay, que es la capital del Estado de Aragua, está el Niño Guerrero, que es el líder, el cabecilla de esta banda. En Venezuela se denomina pranis a los que son cabecillas de las bandas tan peligrosas. El pranato está siempre dentro de las cárceles, y dentro de las cárceles ellos tienen lujos, tienen transacciones comerciales, ellos prefieren operar desde ahí adentro. Y desde ahí adentro ellos perfeccionaron el secuestro, el robo, la extorsión, y se fueron como un pulpo estirando sus tentáculos primero por todo el territorio nacional. En Venezuela ellos no tenían nada que hacer fuera de las fronteras de Venezuela, pero golpea la crisis y ya se internacionalizó. Entonces el Tren de Aragua empezó a tener conexiones en Colombia, en donde también hay grandes mafias, y empezaron a tener no solamente conexiones, sino disputas, ya con planes guerrilleros como el ELN, las disidencias de la FARC, y esto le dio cierta experiencia. Entonces ellos empezaron a desplazarse a Colombia y también hicieron de las suyas en Perú. Entonces, luego de que hacen de las suyas en Perú, el país más atractivo que tienen al lado de Perú es Chile. Y que en Chile, y aquí quiero hacer un llamado totalmente responsable, no quiero hacerme partidario de algún tipo de gobierno en particular, pero esto se está viendo es ahora actualmente. ¿Por qué pasa? Yo como abogado te puedo decir que la impunidad y la delincuencia van de la mano. Mientras más impunidad, más los índices de delincuencia se disparan. Entonces, cuando yo llegué a Chile, aquí no sabían lo que era el Tren de Aragua. El gobierno anterior, bueno, estaba saliendo Bachelet, entrando Piñera, y ahora, si está un incremento, no solamente por la delincuencia extranjera, sino por la delincuencia local, quiere decir que hay unos índices de impunidad totalmente bárbaros. Entonces, si eso no es atacado, los índices de delincuencia van a seguir disparándose. Por eso yo soy de los que dice que hay que tener mano dura con este tipo de mafia. Y bueno, ya hay temas internos que los chilenos les toca resolver, como por el tema de la Araucanía, por ejemplo. Ya estamos hablando de terrorismo. Sí. Julio, yo te quiero agradecer tu presentación, pero sin antes preguntarte, el domingo tenemos un tremendo acto democrático que es el plebiscito. Hay una opción por el apruebo, una opción por el rechazo, pero hay muchos, casi 1 millón de venezolanos en Chile, muchos de ellos votan, con la mano en el corazón. ¿Qué le puede dar ese mensaje a los venezolanos y a los chilenos? Con tu realidad, con tu relato, con tu experiencia de un país que era tremendamente rico, que es rico y que está saqueado completamente por lo que fue tanto Maduro como Chávez. Ya, bueno, a los venezolanos yo creo que no es necesario llamarles tanto a la conciencia, porque los que están claros saben por lo que pasaron y intrínsecamente ellos saben cuál es la decisión que deben tomar los que están autorizados para votar en el país. Y para los chilenos, tienen un país hermoso. Muchas veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces yo veo como muchos chilenos hablan mal de su país. Sí, tiene cosas malas como todos los países, pero no crean que han tocado fondo. Un país no se cansa de tocar fondo cuando va en esa espiral descendente de la destrucción. Entonces, con la mano en el corazón les digo que voten con conciencia, que sepan que tienen un país hermoso, un país que vale la pena rescatar, y un país que por la vía democrática ustedes pueden tomar una decisión que perjudique precisamente esa democracia, y que después lo lamenten cuando sepan el gran precio
que tiene que ver la libertad y la prosperidad. Y sin más nada más que acotar, ojalá que tomen la decisión correcta, que Dios bendiga a Chile, es una patria que me abrió las puertas y que estoy bastante agradecido con ustedes y espero que este siga siendo el Chile al cual yo llegué. Gracias, Julio. Ya lo sabes, es un venezolano, abogado, radicado en Santiago, tiene una hija chilena, su señora es venezolana y tiene esperanza, esperanza que no pase lo que ocurrió en Venezuela, esperanza que tengamos un futuro, que nos reencontremos, ¿ya? Y que ojalá podamos resolver los conflictos que tenemos hoy día en el país. Por cierto que esta propuesta constitucional a mí no me interpreta, nos va a dividir, nos va a confrontar, necesitamos mirar el futuro. Y la experiencia de Venezuela, hay gran similitud en el texto que tiene Venezuela, que tiene Bolivia, incluso hay unos textos copiados y pegados, y obviamente eso no es Chile, ¿eh? Nosotros tenemos una idiosincrasia distinta y por eso que uno dice, defendamos la democracia. Ojalá el domingo vayan la mayor cantidad de chilenos a votar, la mayor cantidad de extranjeros a votar, y ojalá el día lunes nos reencontremos para empezar a hablar de una nueva constitución. Es decir, si la opción que yo represento, que es el rechazo, el compromiso nuestro es redactar una nueva constitución, una constitución que nos una a todos. Gracias, es un nuevo programa de Constitución de Región.